Bienvenidos a un nuevo vídeo donde la emoción está garantizada y las verdades, bueno, las verdades van a salir a la luz. Y es que hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, un enfrentamiento, una batalla, una guerra, la que enfrenta a Can-Yaman y el director. Sí, ese personaje misterioso, esa figura en las sombras, esa persona que parece tener todas las cartas en la mano. ¿Están listos para descubrir la verdadera batalla revelada? ¿Están listos para conocer todos los detalles, los entresijos, las verdades y las mentiras? Pues abrochen sus cinturones, porque este viaje promete ser intenso. Para aquellos que no me conocen, y este es tu espacio para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, las series turcas, las noticias, los chismes y por supuesto, las polémicas. Y hoy prepárense porque vamos a diseccionar, analizar y desentrañar el misterio que rodea a Can-Yaman y el director. ¿Por qué este conflicto? ¿Qué se esconde detrás de esta aparente rivalidad? ¿Quién es realmente el director? ¿Y qué papel juega Can-Yaman en todo esto? Antes de que empecemos a sumergirnos en el tema principal, quiero hacer una pequeña pausa para pedirles algo: suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse. Es gratis, es fácil y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Además, me ayudan a seguir creciendo y a poder traerles más contenido de calidad. Así que por favor, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna actualización. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Para entender la verdadera batalla entre Can-Yaman y el director, primero tenemos que contextualizar. Can-Yaman, para quienes no lo conocen, es un actor turco de renombre internacional. Un hombre guapo, talentoso y con un gran éxito en su carrera, especialmente gracias a sus papeles en series como Erkenci Kuş y Dolunay. Y aunque no es solo eso, también es polémico. Y es que Can-Yaman tiene una legión de fans, sí, pero también ha sido objeto de críticas y rumores a lo largo de su carrera. Y es aquí donde entra en escena el director. El director, en este caso, no es una persona específica, sino más bien un término genérico que se refiere a una figura que, se dice, controla y maneja la industria del espectáculo turca. Es una especie de gran hermano, una persona que supuestamente tiene el poder de decidir quién triunfa y quién fracasa, quién es promovido y quién es marginado. Y obviamente también tienen el poder de hacer correr rumores y crear conflictos. Es una figura que en la sombra ejerce una influencia considerable en el destino de actores, actrices y proyectos. Algunos lo describen como un capo del espectáculo, otros como un simple títere de intereses mayores. La realidad, como veremos, es mucho más compleja. La relación entre Can-Yaman y el director es complicada, tensa y llena de misterio. Hay rumores, hay especulaciones, hay teorías, pero pocas certezas. Algunas fuentes sugieren que Can-Yaman ha tenido, o tiene, problemas con el director, quien supuestamente no ve con buenos ojos su éxito internacional. Se dice que el director no quiere que Can-Yaman sea la cara visible de la industria turca en el extranjero, o que intenta obstaculizar su carrera de alguna manera. Otros rumores afirman que el director es quien orquesta las críticas y los rumores que persiguen a Can-Yaman, con el objetivo de dañar su reputación. ¿Pero qué fundamento tienen estas teorías? ¿Qué pruebas existen para respaldarlas? Pues lamentablemente la mayoría de las evidencias son indirectas. Por ejemplo, se ha notado una cierta campaña en contra de Can-Yaman en algunos medios de comunicación turcos, una campaña que a veces parece orquestada y coordinada. Se han publicado noticias negativas, se han cuestionado sus decisiones profesionales, se han difundido rumores sobre su vida personal. Y claro, los fans de Can-Yaman han notado todo esto y han expresado su preocupación en las redes sociales. Esta campaña, que se manifiesta de diversas formas, desde artículos sesgados hasta comentarios maliciosos, ha alimentado la teoría de la batalla, y ha generado un gran debate entre los seguidores del actor. Otro punto a favor de la teoría de la batalla, es la propia actitud de Can-Yaman. El actor, aunque generalmente es discreto, a veces ha lanzado indirectas y mensajes crípticos en redes sociales que podrían interpretarse como un desafío a el director. Ha publicado fotos y mensajes que celebran su éxito, que defienden su trabajo y que desafían a quienes intentan opacarlo. También ha expresado su frustración con la prensa y con la forma en que se le trata en algunos medios.
Estas indirectas, que a menudo se manifiestan en publicaciones enigmáticas y declaraciones sutiles, han sido interpretadas por sus seguidores como una clara señal de la existencia de un conflicto y de la voluntad de Can Yaman de defender su posición. Analicemos más de cerca estas indirectas. ¿Qué tipo de mensajes ha lanzado Can Yaman que han alimentado las especulaciones? A menudo se trata de frases inspiradoras, citas sobre la perseverancia y la resiliencia, o fotos en las que se muestra trabajando arduamente en sus proyectos. En otras ocasiones ha publicado imágenes en las que se le ve rodeado de sus fans, mostrando el apoyo incondicional que recibe. Estas publicaciones, aunque pueden parecer simples mensajes de motivación o agradecimiento, adquieren un significado más profundo en el contexto de la supuesta batalla. Parecen ser una forma de responder a las críticas, de demostrar su valía y de reafirmar su posición frente a aquellos que intentan socavarlo. Pero, ¿qué hay del director? ¿Quién es? ¿Qué motivaciones tiene? Pues, como dije antes, la identidad del director es un misterio. No hay un nombre específico que se relacione con esta figura. Es una entidad difusa, un poder en las sombras. Las teorías apuntan a diferentes personas, a ejecutivos de televisión, a productores influyentes, a figuras políticas. Pero todos son especulaciones. Lo que sí parece claro es que el director es una figura con mucho poder, con la capacidad de influir en el rumbo de la industria del espectáculo turca. Profundicemos un poco más en las posibles identidades del director. ¿Quiénes son los nombres que circulan en los círculos de la industria? Se rumorea que podría ser un poderoso ejecutivo de un importante canal de televisión, con una larga trayectoria en el sector y una gran influencia en la programación y en la elección de los elencos. Otros apuntan a un productor con contactos políticos, que utiliza su influencia para favorecer a ciertos actores y proyectos, y para perjudicar a otros que considera una amenaza. También se mencionan figuras políticas con intereses en el sector del entretenimiento y con la capacidad de presionar a los medios de comunicación para que publiquen noticias favorables o desfavorables. La realidad, como digo, es compleja y la verdadera identidad del director podría ser una combinación de estas figuras, o incluso alguien totalmente diferente. Ahora bien, ¿por qué esta batalla? ¿Qué motiva este conflicto? Existen varias posibles razones. Una de ellas es el puro y simple ego. Can Yaman es un actor muy popular, con un éxito arrollador. Y obviamente esto puede molestar a otras personas, a quienes se sienten amenazadas por su fama y su talento. El director podría ver a Can Yaman como una amenaza, como alguien que le resta poder e influencia. El éxito de Can Yaman, en otras palabras, podría interpretarse como un desafío directo a la autoridad del director, y la batalla podría ser una forma de mantener el control y de proteger los intereses de quienes lo apoyan. Otra posible razón es el control de la industria. El director podría querer mantener el control sobre la narrativa, sobre lo que se ve y lo que no se ve. Y Can Yaman, con su éxito internacional y su independencia, podría ser un obstáculo para ese control. El director, en este sentido, podría ver a Can Yaman como una oveja descarriada, alguien que no se ajusta a las reglas del juego y que amenaza el statu quo. La batalla, en este caso, sería una forma de disciplinarlo, de obligarlo a someterse a las normas establecidas, o incluso de apartarlo de la escena. Finalmente, podría haber razones económicas. El director podría estar interesado en controlar los contratos, en influir en las decisiones de los productores y en beneficiarse económicamente del éxito de los actores. Y Can Yaman, con su talento y su fama, podría ser un objetivo atractivo. El director, en este caso, podría ver a Can Yaman como una fuente de ingresos, y la batalla sería una forma de exprimirlo al máximo, de obtener beneficios económicos de su trabajo, o incluso de impedir que se asocie con competidores. Es importante señalar que todo esto son especulaciones, teorías y rumores. No hay pruebas concretas que demuestren la existencia de esta batalla entre Can Yaman y el director. Pero al mismo tiempo es innegable que hay una tensión, un conflicto en el ambiente. Y los fans de Can Yaman, con sus instintos a flor de piel, son los primeros en notarlo. La comunidad de fans de Can Yaman a menudo actúa como un termómetro de la situación. Son ellos quienes analizan las noticias, los comentarios, las redes sociales, y quienes detectan las posibles manipulaciones y las campañas en contra del actor. Su intuición, basada en un profundo conocimiento de la carrera de Can Yaman y en su incondicional apoyo, les permite identificar patrones y detectar las señales de alarma. Son ellos quienes, en última instancia, alimentan la teoría de la batalla, y quienes se mantienen firmes en la defensa de su ídolo.
A pesar de todo, Kan Yaman sigue adelante. Sigue trabajando, sigue triunfando, sigue conquistando al mundo con su talento y su encanto. Y por lo tanto, la batalla, aunque sea en las sombras, continúa. El director, en caso de que exista, podrá intentar lo que quiera, pero la realidad es que Kan Yaman es una estrella, y su brillo es difícil de apagar. Su determinación y su éxito son la mejor respuesta a cualquier intento de socavarlo. La verdadera batalla, la que realmente importa, no es la que se libra en los medios, sino la que se libra en el corazón de los fans. Y en esa batalla, Kan Yaman tiene mucho ganado. Porque su talento, su carisma y su dedicación al trabajo son indiscutibles. Y porque sus fans lo apoyan incondicionalmente. Es el amor y el apoyo de sus seguidores, la verdadera fuerza que lo impulsa. Ahora, pasemos a un breve resumen de los puntos más importantes que hemos abordado hoy. Primero hemos hablado de la supuesta batalla entre Kan Yaman y el director, una figura misteriosa que controla la industria turca. Hemos explorado los rumores y las especulaciones que rodean esta tensa relación. Hemos analizado las posibles razones de este conflicto, desde el ego y el control de la industria hasta las motivaciones económicas. Y por último hemos reconocido que aunque no existen pruebas concretas, hay indicios de una tensión, de una batalla que se libra en las sombras. Hemos analizado las indirectas de Kan Yaman, los posibles nombres detrás del director, y las motivaciones detrás de esta supuesta confrontación. En el análisis de esta supuesta batalla, es crucial considerar algunos factores adicionales. Primero, la naturaleza de la industria del entretenimiento turca. Como en muchas industrias existe una jerarquía de poder, con figuras influyentes que toman decisiones clave, desde la elección de los proyectos hasta la promoción de los actores. La competencia es feroz, y la necesidad de mantener el control y los beneficios puede generar conflictos y tensiones. Segundo, la popularidad de Kan Yaman en el extranjero. Su éxito internacional, especialmente en países como Italia y España, lo ha convertido en una figura codiciada. Esto podría haber generado envidia y resentimiento entre algunos actores y figuras de la industria turca, quienes podrían ver su éxito como una amenaza. Tercero, la personalidad de Kan Yaman. Es conocido por ser un actor con una fuerte personalidad y con sus propias ideas sobre su carrera. Su independencia y su negativa a someterse a las normas establecidas podrían haberle ganado enemigos y haber alimentado la teoría de la batalla. En cuanto a las posibles consecuencias de esta supuesta batalla, es importante considerar varios escenarios. Si la campaña en contra de Kan Yaman es real y está coordinada, podría dañar su reputación y afectar a su carrera. Podría tener dificultades para conseguir nuevos proyectos, o podría ser marginado en favor de otros actores. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Kan Yaman salga fortalecido de esta situación. Si logra superar los obstáculos y seguir triunfando, podría demostrar su valía y afianzar su posición como una de las estrellas más importantes de la industria turca. Además, el apoyo de sus fans podría ser crucial para contrarrestar los efectos de la campaña en su contra. En última instancia, la batalla entre Kan Yaman y el director es un reflejo de las complejidades de la industria del entretenimiento. Es una historia de ego, poder, competencia y ambición. Es una historia que solo el tiempo podrá revelar en su totalidad. Para finalizar, es importante destacar que la historia de Kan Yaman y el director es una muestra de cómo funcionan las industrias del entretenimiento a nivel mundial. La lucha por el éxito, la competencia despiadada y la influencia de las figuras de poder son elementos comunes en muchas industrias. En este sentido, la historia de Kan Yaman puede ser vista como un ejemplo de cómo un artista debe lidiar con las presiones y los desafíos que enfrenta en su camino hacia el éxito. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Les agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo, explorando este tema tan interesante. Si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle un like y de compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta batalla? ¿Creen en la existencia del director? ¿Creen que Kan Yaman tiene problemas con esta figura? ¿Qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos? Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y sobre todo, sigan apoyando a Kan Yaman. Sigan disfrutando de su talento, sigan apoyando su trabajo y sigan siendo parte de esta gran familia.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.